¿Cuáles podrían ser las salidas constitucionales a la crisis que está viviendo el Ecuador en estos días? En primer lugar, tenemos que señalar que la Asamblea Nacional es el lugar de la deliberación. Esto significa que es el lugar propicio para discutir las posiciones diferentes que se presentan en una sociedad. Sin embargo, la Asamblea ha brillado por su ausencia. En segundo lugar, cabe hablar del discurso que se ha tratado de imponer sobre las manifestaciones. Se ha dicho que hay intentos desestabilizadores, se ha dicho que hay intentos golpistas. Inclusive se ha señalado que ciertas voces que están interesadas en que se apliquen las instituciones constitucionales previstas para la salida de la crisis son golpistas. Recordemos que la Constitución de la República establece varias posibilidades para enfrentar crisis como las que tenemos en este momento. En primer lugar, la muerte cruzada. La muerte cruzada es una institución constitucional que permite que ya sea el presidente de la República o ya sea la Asamblea Nacional dicten o dictaminen la destitución de ambos poderes del Estado, es decir, que tanto la presidencia y la vicepresidencia como la Asamblea Nacional se vayan a su casa y que se vuelvan a elegir a estas autoridades mediante un adelantamiento de las elecciones. Es decir, puede hacerlo el presidente o puede hacerlo la Asamblea. Y seremos nosotros, los ciudadanos, los que decidamos en las urnas a quiénes elegir por el resto del periodo que falta. Una segunda posibilidad que establece la propia Constitución es la revocatoria del mandato. Como ustedes conocen, existen dos pedidos de revocatoria del mandato. El uno que incluye al presidente y al vicepresidente en dos solicitudes diferentes y el otro que incluye al presidente y vicepresidente en una sola solicitud. Eso está avanzando, sin embargo, no nos ha querido entregar el Consejo Nacional Electoral la respuesta que ha dado el presidente a las observaciones que hicimos respecto de su cumplimiento del plan de trabajo o del plan de gobierno. Es más, aunque lo hemos solicitado por varias ocasiones de manera oficial, escrita y de manera verbal, no nos han dejado ver las 140 y más cajas de supuestos respaldos del cumplimiento del plan de trabajo. Y tampoco nos han dejado ni siquiera ver la respuesta en 100 hojas que ha hecho el presidente a nuestras alegaciones sobre el incumplimiento del plan de trabajo. Y el ministro de Gobierno ha dicho que ojalá veamos precisamente esa respuesta, pero si no nos dejan ver, no nos permiten acceder a esos documentos. ¿Qué es lo que quieren ocultar? ¿Por qué no nos deja el CNE ver la respuesta del presidente en el tema de la revocatoria del mandato? ¿Será que no quieren que se sepa qué es lo que dice el presidente de la República? Esa es la segunda opción, la revocatoria del mandato, que también se resuelve con unas firmas que deben recogerse para apoyar el llamado a revocatoria y luego en las urnas para decidir si el presidente y vicepresidente se quedan en sus puestos o se van a su casa. Y en tercer lugar también tenemos el juicio político. El juicio político es otra institución constitucional por la que la Asamblea Nacional puede llamar a juicio en ciertas ocasiones muy especiales al presidente de la República y al vicepresidente. Por ejemplo, cuando se ha actuado violando los derechos constitucionales, violando los derechos humanos o produciendo tortura, desapariciones forzadas, etc. Entonces también queda esa vía, la del juicio político. Es decir, existen una serie de vías institucionales que nos permitirían salir de la crisis. La pregunta que una tiene que hacerse es ¿por qué no las habilitan ni la Presidencia de la República ni la Asamblea? Y tampoco da paso el Consejo Nacional Electoral.